Bendito Dios, estamos agradecidos infinitamente contigo, Padre, por todas las bendiciones, por todos los cuidados, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En este momento, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien se mueva en este lugar para, Señor, abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que lo que tú tienes preparado el día de hoy para nuestros oídos, para nuestra mente y para nuestro corazón realmente, Señor, seamos sensibles, Señor, y sobre todo que podamos ponerlo en práctica. Te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Muy bien. Bueno, estoy también agradecida con Dios porque pues me sigue permitiendo poder estar aquí al frente. También le doy gracias al hermano José Luis. Cuando él me invita a predicar la palabra, él tiene un orden, ¿no? Una serie de predicaciones, y justo quiero mencionarles cómo se llama esa serie, quiero compartirles cómo se llama esa serie. Se llama Fuimos creados para ser como Cristo. Ya hemos visto con diferentes predicadores la forma en cómo Cristo se venía mostrando al pueblo. Y hoy quiero que nos centremos en este mensaje con una mirada, quiero que nos centremos en una mirada con los ojos como Cristo. Hacia allá quiero dirigir esta predicación, y se titula La compasión de Cristo frente a la empatía del mundo. Y está basada en este libro, en esta porción de la palabra de Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al 38 que acabamos de leer. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? Que podamos nosotros mirar a las personas con esos ojos misericordiosos que con los que hemos visto a lo largo del conocimiento de la palabra de Dios, esos ojos con los que miraba Jesús. Que no quedemos nada más como espectadores tanto del sufrimiento o de cualquier otra circunstancia. Que realmente podamos nosotros convertirnos en ese instrumento de amor, como lo fue Jesús. Y necesitamos comprender dos palabras que a lo mejor las usamos con mucha frecuencia. Esas dos palabras se llaman empatía y compasión. Y pues a lo mejor podemos escuchar estas dos palabras y podemos decir, pues es lo mismo. Pero no son iguales, no es lo mismo. Quiero compartirles que la empatía no es que esté tachada en la Biblia, ¿no? Al contrario, en Romanos 12:15 nos habla de que nos llama a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Desde ahí ya estamos viendo lo que es la empatía. Sin embargo, el ejemplo de Cristo nos muestra que el creyente está llamado a algo aún mayor, no quedarnos solamente en esa empatía, sino nos está llamando a una compasión que se traduce tal cual a acciones concretas. No nada más sentir por sentir, sino llevarlo a acciones específicas. Y entonces veamos que la empatía sí nos permite acercarnos con sensibilidad a las personas. Nos ayuda a recordar que detrás de cada persona hay una historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada una de las personas que entramos a este templo tenemos nuestras propias luchas, tenemos nuestras propias emociones, que incluso a lo mejor yo no conozco, por ejemplo, de Patti, yo no conozco cuáles son sus luchas, no conozco cuál es su historia, no conozco cuáles son sus emociones, no conozco eso de ella. Y miren que, como les decía, en Romanos 12:15 nos habla de que nos podemos gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Pero a veces solamente nos quedamos en, sí, está alegre, sí, está feliz, sí, está gozoso, sí,
pero, y también, sí está llorando, a lo mejor perdió a un ser querido, pero hasta ahí nos estamos quedando. Sí estamos siendo sensibles, pero ¿qué sigue? ¿Qué hizo Jesús más adelante? Dios, hermanos, nos llama a no permanecer indiferentes. No debemos de permanecer indiferentes ante lo que está viviendo mi hermano que está a mi lado. También nos enseña que nos debemos de interesar por ellos. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No nos debemos estar enfocando nada más en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy sintiendo. También tengo que estar viendo qué está pasando con el que está a mi lado. Y Santiago nos da una instrucción también muy concreta, hermanos. En Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, nos está diciendo aquí que debemos de estar atentos a lo que está sucediendo. Por eso, hermanos, una persona verdaderamente sensible al otro aprende a escuchar antes de juzgar, a comprender antes de responder y a acercarse antes de sacar cualquier conclusión. Pero a veces nos saltamos todas esas cosas y nos vamos directamente a la crítica, nos vamos directamente a una conclusión del por qué la persona se está comportando de determinada manera, pero no nos estamos interesando por lo que realmente está viviendo. La empatía, hermanos, sí puede ayudarnos a desarrollar esa sensibilidad, sí, claro que sí. Pero como veremos en nuestro pasaje, como ya leímos, Cristo nos llama a ir más allá de comprender ese dolor. Nos llama a responder con compasión. Y les voy a poner un ejemplo, que no creo que suceda aquí, es un ejemplo de otra iglesia. Imaginemos a una hermana que llega al templo, llega con los ojos llorosos porque en esa semana perdió a su mamá. Y a lo mejor nos podemos acercar a la hermana y podemos abrazarla y podemos decirle, hermana, lamento mucho lo que sucedió, lamento mucho lo que estás viviendo, estoy orando por ti. Eso es muy valioso. Estamos reconociendo el dolor de la otra persona, de la hermana. Estamos mostrando esa sensibilidad. Estamos sintiendo que estamos acompañando con palabras a esa hermana. Y sí, eso es empatía. Pero después, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos después? Termina el culto y cada uno regresa a su casa, cada uno de nosotros regresamos a nuestra casa. Y la hermana se pasa el resto de la semana sola, enfrentando su duelo sin recibir una llamada, una visita o alguien que la acompañe. ¿La empatía estuvo presente, hermanos? ¿Sí estuvo la empatía presente con la hermana? Sí. Pero se quedó en el sentimiento. Hasta ahí. Vamos a ver qué es lo que Jesucristo quiere mostrarnos. ¿Qué es la compasión? La palabra compasión proviene del latín compasio, que significa padecer con o sufrir con otro o con el otro. En Mateo 9:36, si se fijan, vamos a 9:36, que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿cierto o no? Ok, aquí el Espíritu Santo está inspirando a Mateo a utilizar el verbo griego espansinomai. ¿Está bien pronunciado? Espansinosomai. Sí. Gracias. Una palabra, desde que se pronuncia ya es intensa, difícil de decir. Entonces esta palabra es muy intensa
porque explica una conmoción profunda, un movimiento en el corazón frente al sufrimiento de nuestros hermanos, del otro. Por eso, cuando en los evangelios dice Jesús, tuvo compasión, inmediatamente vemos una respuesta. ¿Qué hizo Jesús? Sanó. ¿Qué más? Alimentó, enseñó, ¿perdón? Liberó, consoló, perdonó, prometió, restauró, proveyó. O sea, son acciones. No, él no se quedó en sí, estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y eso de sentir lo que estás sintiendo es muy subjetivo. La compasión no solo observa el dolor, hace algo para aliviar ese dolor. Volviendo al ejemplo que les puse de esa hermana que perdió a su mamá y que no estamos hablando de nueva vida, sucede, por ejemplo, un hermano se puede acercar a la hermana, la escucha, ora con ella, durante la semana la visita y de esta manera pues tiene ese acercamiento y puede saber cómo realmente está la hermana, ¿no? A lo mejor otro hermano también la visita, una hermana puede llevarle comida, para que en ese tiempo pues no tenga que verse en la necesidad de cocinar, esos primeros días de duelo. A lo mejor el grupo de oración la visita, la acompaña, ora por ella en su casa. El consistorio está atento a todas sus necesidades. En definitiva, nadie le puede quitar su dolor. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que tiene que vivir por la pérdida misma. Pero aquí vemos que la iglesia está caminando con la hermana. La iglesia la está acompañando en ese dolor con acciones concretas. A eso se le llama compasión. Tal y como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿cierto o no? Sí, nada más vino Irra. Y no porque todos hayan hecho grandes cosas, no, sino porque el amor de Cristo los está llevando a actuar, a involucrarse. Vamos a ver estas diferencias. Por ejemplo, la empatía dice, entiendo tu dolor, y la compasión dice, no quiero que enfrentes este dolor solo. Aquí estoy para caminar contigo. Esa es compasión. La empatía escucha y la compasión permanece ahí a su lado. La compasión siente, pero la empatía siente, pero la compasión sirve. La empatía conmueve el corazón, pero la compasión mueve las manos y los pies. ¿Sí se entiende entonces la diferencia entre empatía y compasión? Gracias. Y eso es exactamente, hermanos, lo que veremos de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Él nunca fue indiferente, ¿cierto? Él nunca mostró indiferencia ante el sufrimiento humano, pero tampoco se limitó a sentir lástima. Cada vez que su corazón fue movido por la compasión, sus manos también fueron movidas para servir. Ese, hermanos, ese es el modelo al que Dios nos está invitando y nos está invitando a que nos vayamos conformando de esa manera, nos vayamos construyendo de esa manera. Que no pasemos desapercibido por lo que está sucediendo mi hermano o mi hermana. Porque como nos recuerda Romanos 8:29, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y observemos aquí a Jesús.
Aquí Jesús nunca fue indiferente a alguna situación, ¿o sí? Su compasión, ¿qué producía Jesús cuando él observaba? Acciones concretas. Cuando veía a un hombre, cuando veía hambre, ¿qué hacía? Alimentaba. Cuando veía enfermedad, cuando veía pecado, cuando veía multitudes, les hablaba, enseñaba, muy bien. Cuando veía ovejas sin pastor, ¿mandé? Las cuidaba, exactamente. Y también si les hacía falta un pastor, él era el pastor, él era el buen pastor, ¿sí? La compasión entonces de Cristo nunca fue solamente un sentimiento. Siempre produjo una respuesta. Y esa es precisamente la diferencia entre la empatía del mundo y la compasión de Cristo. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos. Y de verdad, no me lo tomen a mal. Y de verdad, aunque yo les haga la pregunta a ustedes, créanme que yo también me la hice. No nada más. Pero les quiero compartir esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos salido del culto en domingo y hemos saludado a todos los hermanos y a todos les decimos, Dios te bendiga? Y después, ¿qué hacemos? No, nos hemos enterado de que uno de ellos estaba pasando por momentos de prueba, por momentos difíciles, por momentos de dolor. No. Pues a lo mejor el hermano perdió su trabajo, a lo mejor el otro hermano llevaba semanas cuidando a un familiar enfermo. Quizás estaba luchando con una depresión. A lo mejor tenía problemas en su matrimonio y nunca lo supimos. No porque esa persona quisiera esconderlo, sino porque no nos detuvimos a mirar. Y muchas veces llegamos así al templo. Saludamos, ocupamos nuestro lugar, cantamos los himnos, las alabanzas, escuchamos la predicación y nos regresamos a nuestra casa. Entonces, estamos rodeados de personas, sí es cierto, pero pocas veces conocemos realmente sus cargas. Y no es una falta de atención intencional. Ya es una rutina, lamentablemente lo tengo que decir. Es una rutina que de verdad llega ese momento en que pareciera que se está adormeciendo nuestra sensibilidad. Sí, hermanos, sí ocurre dentro de la iglesia. Incluso podemos conocer el nombre del hermano, en algunos casos, a veces ni siquiera sabemos el nombre del hermano. Y a lo mejor quienes conocen el nombre del hermano lo conocen de años, pero desconocen sus luchas. Ahora, hermanos, imaginémonos por un momento a Jesús entrando por las escaleras. Él no vería únicamente el templo. No vería únicamente el templo con las personas que estamos aquí. ¿Él qué vería? Él vería al matrimonio que está luchando por mantenerse unido. Él vería
Jesús vería al joven que sonríe, pero por dentro se siente solo. Él vería a la viuda que extraña profundamente a su esposo, al padre preocupado porque no sabe cómo sostendrá a su familia. Él vería al adolescente que comienza a alejarse del Señor. Jesús, hermanos, siempre ve más allá de las apariencias. Y eso es precisamente lo que estamos leyendo aquí en Mateo. Y antes de adentrarnos propiamente a Mateo 9, del 35 al 38, es importante, hermanos, que entendamos cómo se está desarrollando este capítulo 8 y 9 de este evangelio. Efectivamente, tanto el capítulo 8 como 9 se están presentando una serie de milagros, ¿cierto? Quienes hemos leído capítulo 8 y capítulo 9, nos está mostrando una serie de milagros que demuestran que Jesús es el Mesías prometido. ¿Amén? Porque en Mateo 8, del 14 al 17, ahí nos está mostrando cómo Jesús está sanando enfermos. ¿Se acuerdan? Cuando sanó ¿a quién? ¿A la suegra de quién? De Pedro. En Mateo 8, del 1 al 4, podemos ver que Jesús limpió a los leprosos. ¿Se acuerdan? Mateo 8, del 23 al 27, es cuando Jesús calma la tempestad. En Mateo 8, del 28 al 34, nos habla de cuando Jesús expulsó los demonios. ¿Mandé? Exactamente. En Mateo 9, del 1 al 8, podemos ver que Jesús sana a un paralítico, pero antes le dice, tus pecados te son perdonados. En Mateo 9, del 18 al 26, la hija de Jairo resucita a muertos, ¿no? El milagro es que resucitó a la hija de Jairo. Y salva a la mujer también. Mateo entonces aquí nos muestra la autoridad incomparable de Cristo sobre todo. Amén. Pero cuando leemos, podríamos quedar impresionados únicamente por el poder de Jesús. Pero Mateo nos dirige nuestra atención hacia algo todavía más profundo. Es el corazón del Salvador. Veamos cómo dice Mateo 9:36. Dice, ¿lo leemos todos juntos? ¿Me ayudan? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. No solamente vemos lo que Jesús hizo, vemos por qué lo hizo. Sus milagros nacieron del corazón, lleno, ¿cómo era ese corazón? Lleno de misericordia. Y hoy la pregunta no es únicamente, ¿Jesús fue compasivo? Sería limitarnos nada más, porque la respuesta es obvia, ¿sí o no? La verdadera pregunta que yo dije, mejor me hago esta pregunta. ¿Estamos aprendiendo nosotros a mirar a las personas con los mismos ojos misericordiosos de Cristo? Porque una iglesia puede tener sana doctrina, buena liturgia, un profundo conocimiento bíblico, pero si deja de mirar a las personas con la compasión con la que Jesús nos ha mirado, deja de reflejar el carácter de aquel a quien dice seguir a Jesús. Y eso es muy fuerte. Y bueno, al menos a mí sí me impactó mucho. Esa es y por eso, perdón que repita el nombre de la serie que el pastor tuvo a bien compartirme,
porque es en esta serie justamente que fuimos creados para ser como Cristo. No solo para conocer su doctrina, hermanos, sino para reflejar su carácter. En este mundo, hermanos, que necesita desesperadamente ver a Jesús, ver al Salvador a través de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? A veces nosotros mismos somos esa piedra de tropiezo. Pero Jesús veía más allá de las apariencias. En Mateo 9:35, ¿me ayudan a leer? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Son acciones, ¿no? O se quedaba en un solo lugar. Bueno, aquí son 4 paredes. Bueno, 3 paredes, unas ventanas. No se quedaba nada más ahí. ¿Cierto? Y miren, el versículo paralelo a este texto, es Marcos 6:34. Dice de esta manera: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús no veía simplemente a una multitud. ¿Qué veía? Ovejas sin pastor. Otros podían ver personas problemáticas. Otros podrían ver personas enfermas, pecadoras, necesitadas. Pero Jesús veía personas que necesitaban misericordia. ¿Y nosotros cómo estamos actuando? Nos vamos a la yugular y nos vamos a juzgar y nos vamos a criticar. Nosotros muchas veces vemos lo evidente. Vemos al joven rebelde. Pero quizás Jesús ve que está clamando ese joven amor. Necesita amor y nosotros ya estamos juzgando su rebeldía. Podemos ver al hombre enojón, pero quizás detrás de él está una ira tremenda a causa de una herida que nunca ha sido tratada. Nosotros podemos ver a la hermana que siempre critica, pero quizás detrás de sus palabras hay una profunda soledad. Podemos ver al adolescente distraído, pero quizás está luchando con miedo, con ansiedad, con tristeza. Y Jesús, ¿cómo ve a cada una de estas personas? Jesús tiene esa capacidad, ¿verdad?, de ver lo que los demás no veían, porque Él mira con misericordia. ¿Qué estamos viendo nosotros, hermanos, cuando miramos a nuestros hermanos? ¿Qué estamos mirando? ¿Solo nos estamos enfocando en su conducta o estamos aprendiendo a mirar su necesidad? ¿O estamos viendo solamente su defecto? ¿O vemos a una persona por la que también Cristo murió igual que a mí? En Marcos 10:21, hermanos, dice: entonces Jesús, mirándole, lo amó. ¿Recordamos este relato del joven rico? ¿Se acuerdan de este relato? Jesús lo miró con amor. ¿Sí o no? ¿Sí dice así? El joven necesitaba agradar a Dios. Pero Jesús también vio que aquello que estaba ocupando, que lo que estaba ocupando en ese joven rico, ¿qué era? Su riqueza, ¿no? Pero por eso
Jesús se muestra con amor. ¿Y nosotros qué empezamos a decir cuando vemos a alguien pudiente? Lo juzgamos. Este es un ejemplo, ¿eh? Pero Jesús le muestra misericordia, ¿sí o no? Y le dice, ¿qué le dijo? Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Lo miró y lo amó. Y a nosotros sí nos cuesta trabajo, ¿no? Que aunque tengamos defectos, o sea, no miramos con esos ojos de misericordia, no miramos con esos ojos de amor, miramos con ojos de crítica, juzgamos. Bueno, hermanos, Jesús sintió compasión que transformó vidas, ¿sí o no? ¿Coinciden conmigo? Sí. Repito, Jesús sintió una compasión que transformó vidas. Veamos qué dice el versículo 36. ¿Me ayudan a leerlo? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispuestas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas. Y aquí está describiendo un movimiento profundo desde las entrañas mismas. No era lástima. Jesús no estaba mostrando lástima. Tampoco era tristeza pasajera, ¿eh? Era un amor profundo. Ese amor profundo que nos impulsa a actuar. Porque el mundo, ¿cómo lo ve? La empatía, para el mundo, la empatía dice, qué triste. Y la compasión de Jesús dice, dime qué puedo hacer por ti. La empatía del mundo observa. ¿Qué hace la compasión de Jesús? Se involucra. La empatía comenta y la compasión sirve. La empatía publica. La compasión acompaña. La empatía dura minutos. La compasión es permanente. Jesús no solo sintió, ¿qué hizo? Jesús actuó. Y miren, hay un concepto que se llama efecto espectador. Dice que mientras más personas observan una necesidad, menos probable es que alguien actúe. Porque todos piensan, alguien más lo hará. Para eso están los ancianos, para eso están los diáconos, para eso está, ¿sí o no? La verdad. Y eso, pues lamentablemente, así actuamos, o sea, la verdad. Pensamos que el pastor, eso le toca al pastor, ¿no? Decimos, que lo haga él. O que la sociedad femenil va a apoyar. Y al final no se hace nada, porque creímos que alguien más lo iba a hacer por nosotros. La compasión de Cristo, hermanos, rompe ese efecto. Cada creyente entiende, tal vez Dios me está llamando a mí. ¿No les ha pasado, hermanos, que sienten esa necesidad? Miren que me voy a confesar. El domingo que vimos a la hermana Claudia llegar con sus nietas, son sus nietas, ¿no? Sobrinas. Vean, ¿no? Entonces, yo le dije, hermana, quiero ir a visitarla, ¿puedo ir en la semana? Y me dijo, sí, ahí voy a estar. Bueno, pasó lunes, martes, bueno, me llegó el sábado, ¿no? Dije, no, ahora sí voy. Y yo yo he ido como un par de veces, como 2, 3 veces. Bueno, no hallé la calle, ¿no? Le tuve que mandar un mensaje al hermano Freddy, o sea, fíjense ese tamaño, ¿no? Hermano, es que no, estoy perdida, no me acuerdo la calle, y no era la primera vez que yo iba a ir. Ya me pasó el dato, me comuniqué con Ana, y me dijo, es que no está la hermana Claudia, andamos fuera, y dije,
¿Qué estoy haciendo? ¿No? Si yo le dije que iba a ir en la semana, no le dije voy a ir el sábado. Y ella me dijo, sí voy a estar, pero no me dijo, solo el sábado no vaya, ¿no? Entonces, son cosas, hermanos, que realmente sí estamos haciendo y hay que cuestionar cómo lo estamos haciendo. Bueno, veamos que Marcos, capítulo 6, 34, Marcos 6, 34, dice, está reproduciendo la misma escena de Mateo 9, 36, y además muestra inmediatamente cómo la compasión de Jesús se convierte en acción. Y dice Marcos 6, 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí está la acción, ¿la ven? Jesús vio, Jesús tuvo compasión, Jesús actuó. ¿Sí lo notan? Y aquí Marcos añade qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús inmediatamente después? Les enseñó muchas cosas. Entonces vemos que la compasión de Jesús no terminó en un sentimiento. Su compasión produjo una acción específica, una acción concreta. Bien, ¿estamos de acuerdo, hermanos, que Jesús también ve la necesidad espiritual? Cierto. En el versículo que acabamos de leer, dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Está viendo la necesidad espiritual o no? ¿O nada más lo veo yo? ¿Sí lo ven? Jesús no solo vio problemas económicos, ni únicamente enfermedades, vio almas, vio personas alejadas del buen pastor, ¿cierto? Hermanos, es lo mismo que está pasando actualmente. También existen multitudes con ansiedad, con depresión, con adicciones, con matrimonios destruidos, miedo y a lo mejor hasta con un éxito económico, pero sin Cristo. La mayor necesidad del ser humano sigue siendo el Evangelio, hermanos. Marcos 6:34 utiliza prácticamente la misma imagen de las ovejas sin pastor y permite que profundicemos en esa necesidad espiritual que Jesús estaba viendo. Y salió, dice así, en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Lo notan? Entonces, Marcos explica que Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús ante esa condición? Comenzó a enseñarles, comenzó a mostrarles esperanza. Es decir, Jesús no solamente ve necesidades físicas, claro que las hay. Al ver multitudes como ovejas sin pastor, reconoce esa necesidad espiritual que tenemos, que necesitamos dirección, que necesitamos la verdad, que necesitamos a un buen pastor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿estarán de acuerdo conmigo que la respuesta de Cristo fue enviar obreros? ¿Sí están de acuerdo? ¿De acuerdo a lo que vamos leyendo? El versículo 37 y 38 vamos a leerlo. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe. Exactamente. Jesús no dijo, critiquen al mundo. Jesús no dijo, ay, qué lástima. ¿No? ¿Qué dijo? La mies es mucha. Y después añade, oren. Bueno, dice rogad, ¿no? Oren. Pero también después los envió.
La oración entonces siempre conduce a una misión y no podemos orar y permanecer indiferentes. Es decir, los discípulos oraron para que Dios enviara obreros, ¿cierto? Y terminaron descubriendo que ellos mismos serían enviados, como nosotros. Jesús nos ha llamado, ¿verdad?, para que nosotros llevemos las buenas nuevas. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús, es decir, los discípulos oraron para que Dios enviara obreros y terminaron descubriendo que ellos mismos serían los enviados. Primero oraron, después fueron y ahí está la acción verdadera, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no podemos orar, Señor, te pedimos por estos jóvenes y después ignorarlos. No es congruente. No podemos orar, Señor, consuela a los que están solos y nunca acercarnos a ellos. No podemos decir, Señor, alcanza a nuestra comunidad y permanecer sentados en esa banca, en esa silla, en estas 4 paredes. No podemos pedirle a Dios que envíe obreros si nosotros mismos no estamos dispuestos a ser enviados. Por eso Jesús nos enseña a ver la necesidad, a sentir compasión, a orar por los obreros y a ir y servir. Y aquí nuestra serie vuelve a cobrar sentido. Fuimos creados para ser como Cristo. Y yo traigo aquí una aplicación. Es una propuesta que yo traigo, que será que ya lo hemos hecho. No es que yo haya, no. Pero quiero compartirles lo que yo plasmé, la idea que yo me vino a la mente, ¿no? Mi propuesta es la siguiente. Esta semana, cada uno de nosotros asumamos un compromiso concreto. Sí, todos los días oramos para que Dios permita que muchas más personas lleguen a Cristo. Y podemos pedir, ¿verdad? Señor, abre hoy mis ojos para ver como tú miras la necesidad del otro. Esa es mi propuesta número 1, que oremos de esta manera. Después, que nos acerquemos de manera intencionada con una persona que normalmente pues pasa desapercibida, que puede ser un vecino, puede ser un adulto mayor, cuando vienen las visitas. No sé si se acuerdan de una hermana que se llama Nelly, que llegó a venir un par de veces, un par de domingos, no ha venido. Entonces, por ejemplo, a ella yo le voy a hablar en esta semana para que vuelva a visitarnos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, que cada quien asuma un compromiso. Y recuerden, hermanos, antes de hablar hay que aprender a escuchar las necesidades del otro. Vamos a sustituir, hermanos, el juicio por preguntas. En lugar de decir, ay, ¿por qué será así el hermano? Mejor, ¿cómo puedo ayudarle al hermano? ¿Les parece? Y vamos a practicar una obra concreta, pero con una misericordia. Vamos a buscar la manera de mirar con esos ojos con los que mira Cristo. Vamos a visitar un enfermo, vamos a visitar a alguien que está solo, vamos a compartir alimento, vamos a ofrecer transporte. No es que me ponga de ejemplo, pero me da risa porque salgo de la casa de ustedes y me la paso saludando a todos y mi hijo me dice, ay mamá, por eso llegas tarde, porque te la pasas saludando a todos. Bueno, tal vez sí es mi forma de ser, tal vez sí es mi personalidad, me gusta saludar a todos, pero también eso es una forma de acercarse a las personas, ¿cierto? Y compartir con una persona el Evangelio.
Acuérdense, Jesús mira la necesidad espiritual. Entonces, vamos a mirar con esos ojos de Cristo y llevemos el Evangelio a muchas más personas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Escucha, por favor, lo que voy a decir y en tu mente pídele a Dios. Cierra tus ojos y pídele al Señor que quite de nuestro corazón la indiferencia. Pídele a Dios que nos libre de una empatía superficial que solo es momentánea y que realmente forme en nuestro corazón los ojos, la mirada, la preocupación como Cristo, la ocupación. Que nuestras palabras, nuestras manos y nuestro tiempo reflejen la misericordia de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que cuando las personas entren a este lugar, encuentren hermanos que miran con los ojos de Jesús.